El Antiguo Testamento de todas esas traducciones, excepto la siria, se toma de la Septuaginta, y no inmediatamente del texto hebreo. Ahora daremos una explicación de la traducción de la Biblia al idioma inglés. Algunos han afirmado que Adelma, obispo de Cierburn, que vivió a principios del siglo VIII, tradujo los salmos a la lengua sajona. Sin embargo, eso es incierto, ya que algunos de los mejores historiadores no lo mencionan. Sin embargo, es posible, ya que era un hombre de grandes cualidades y de gran erudición para su época, y podría ser el primer inglés que escribió en latín. Casi al mismo tiempo, o un poco después, Beda, comúnmente llamado el Veda Real, tradujo algunas partes del Nuevo Testamento. Algunos dicen que toda la Biblia. Pero eso no es probable. Casi 200 años después, el rey Alfredo tradujo los salmos al mismo idioma. En 1882, Bielif terminó su traducción de la Biblia, que aún existe, es decir, que yo sepa, hay copias de ella en algunas bibliotecas públicas y privadas. Todas estas traducciones se hicieron a partir de la Vulgata. En el reinado de Enrique VIII, se publicaron varias ediciones del Antiguo y Nuevo Testamento en inglés. Una de las más notables es la de William Tyndale en 1630. La traducción del Nuevo Testamento se hizo a partir del griego original, pero probablemente el Antiguo Testamento a partir del latín de la Vulgata o del griego de la Septuaginta. A esto pronto le siguieron las mejoras de Coverdale y Matthews, por orden del rey, Fustal, obispo de Durham, y Hest, obispo de Rochester. Hicieron una nueva traducción, que se publicó en 1541, pero, al no complacer a Enrique, fue suprimida por la autoridad. En el reinado del rey Eduardo VI, se hizo otra traducción. Se publicaron dos ediciones, de la cual, una en 1549 y la otra en 1551. Durante el reinado de la reina Isabel se realizó otra traducción que, revisada por algunos de los obispos más destacados, recibió el nombre de Biblia de los Obispos. Esta afirmaba ser traducida del hebreo del Antiguo Testamento y del griego del Nuevo Testamento, aunque, en algunos casos, cuando había una diferencia, prefería la Septuaginta al hebreo. Esta última circunstancia, junto con otras, indujo al rey Jacobo I a seleccionar a 54 personas eminentes en el saber, y particularmente familiarizadas con los idiomas originales en los que se escribieron el Antiguo y el Nuevo Testamento, para realizar una nueva traducción de toda la Biblia en el año 1607. 47 de esas personas, ya que las otras 7 probablemente habían fallecido, se reunieron y se organizaron en comités, a cada uno de los cuales se le asignó una parte para traducir. No solo se les concedieron las mejores traducciones, sino también las versiones más precisas y las diversas lecturas del texto original. Tras unos 3 años de trabajo diligente, cada uno completó las partes que se le asignaron. Luego se reunieron, y mientras uno leía la traducción recién elaborada, el resto tenía cada uno una copia del texto original en la mano, o de las versiones antiguas, y cuando surgía alguna dificultad, se detenían hasta que, mediante consulta común, se determinaba qué era lo más acorde con el original inspirado. Esta traducción se publicó por primera vez en el año 1610 d.C., y es la que desde entonces se ha impreso con autoridad pública, y se ha utilizado generalmente en los dominios británicos, así como en los Estados Unidos de América. Se puede añadir con seguridad que ha sido generalmente aprobada por hombres de letras y de todas las denominaciones, de lo cual el hecho de que nunca haya sido reemplazada por ninguna otra durante 20 años es prueba suficiente. Una nueva historia ilustrada de los libros de la Santa Biblia. La genealogía de los patriarcas, que eran contemporáneos entre sí, indicando la edad de cada uno, las fechas relativas de nacimiento y muerte, y la cronología del mundo y de la historia sagrada. Ayudas integrales de Blackwood para el estudio de la Santa Biblia, el Pentateuco. Dios creó. Hay algo impactante y majestuoso en las palabras iniciales de las Sagradas Escrituras. El autor inspirado del primer libro de la Biblia dirige de inmediato nuestros pensamientos hacia el ser divino, cuyo trato con la humanidad ha de ser narrado y conmemorado.
Dios creó el mundo, creó al hombre, ideó un plan para su redención. El anuncio profético, la preparación histórica para la consumación divina de este plan de gracia y el gozoso cumplimiento de su propósito, constituyen el hilo conductor que une en un todo armonioso la totalidad de la Sagrada Escritura. Y es lo que ha hecho que este libro sagrado sea tan entrañable para los corazones del pueblo de Dios en todas las épocas. La Biblia, compuesta por muchos autores diferentes, escrita en distintos tiempos y lugares, y que registra el trato de Dios con su pueblo a lo largo de miles de años. Está tan entretejida mediante la profecía y el cumplimiento, el tipo y el antitipo, la palabra celestial y la respuesta humana, que se convierte en un todo inseparable. La palabra de Dios, la advertencia para el pecador y la guía segura y el consuelo para el creyente. El libro del Génesis. El Génesis, que significa generación u origen, es el primero de los 5 libros de los patriarcas, también conocidos como los 5 libros de la ley o el Pentateuco, que conforman la primera parte de la Sagrada Biblia. El título del libro proviene del griego alejandrino y se aplica a esta porción de las Sagradas Escrituras porque contiene la historia de la creación del mundo. Los antiguos rabinos judíos los denominaban los 5 libros de la ley. La autoría mosaica de estos libros queda establecida por el testimonio coincidente a lo largo de las épocas y por las frecuentes referencias a ellos en el Nuevo Testamento, donde se da por sentado que fueron escritos por Moisés, así como por el hecho de que tal afirmación siempre ha sido un artículo de fe entre los judíos. Moisés, el gran profeta y legislador de los hijos de Israel, nació en el año 1378 a.C. y murió en el año 1431 a.C. Estos libros fueron escritos tras la salida de los israelitas de Egipto y antes de su asentamiento en la tierra de Canaán, por consiguiente, entre los años 1493 y 1451 a.C. Según la cronología aceptada, el Génesis relata la historia del mundo durante un periodo aproximado de 2369 años. Es decir, desde la creación del mundo, en el año 4004 a.C., hasta la muerte del patriarca José en Egipto, en el año 1635 a.C. Y en la porción del libro que comienza con el cap. I. 1, terminando en el cap. I. 3, ahí comenzando con la creación. Y la división séptuple del relato de la creación evidentemente no está destinada principalmente a ser un relato científico. Pero el orden de los hechos que ocurrieron principalmente en la creación, se encuentra expresado como las conclusiones de los científicos más eruditos. El relato bíblico de la creación es principal y fundamentalmente un relato religioso. Siempre que el mundo fue hecho, Dios lo creó, y siempre fue creado, ya sea por procesos prolongados, que abarcan períodos muy prolongados, o en períodos más breves y por procesos más condensados y acelerados, aún así la declaración de la Biblia es la misma: Dios lo creó. Este anuncio ocupa la primera sección, claramente delimitada, del libro del Génesis. Es evidente que se trata de una revelación divina, pues no pudo haber ningún observador humano presente, en el principio, para registrar en aquel momento los procesos y prodigios que acompañaron la creación del cielo y la tierra. Pero, por inspiración divina, Dios reveló a Moisés el conocimiento necesario para escribir, para información de las generaciones venideras, un relato de la creación y la historia temprana de la humanidad. En las siguientes partes, el libro del Génesis registra la historia general de los descendientes de Adán, la caída del hombre, la expulsión del jardín del Edén, la prevalencia generalizada del pecado, el diluvio y la preservación de Noé y su familia en el arca. Sin embargo, desde el comienzo del capítulo 12, la historia del libro del Génesis toma un alcance mucho más limitado, y se centra principalmente en el patriarca Abraham, sus descendientes y aquellos con quienes entraron en contacto. Jehová escogió a Abraham, quien en el Nuevo Testamento es llamado el amigo de Dios, Santiago 2 y 23 de la madrugada.
Hizo con él el pacto y le dio la promesa de que, en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 10 y 18 de la noche. La historia de Isaac, relativamente tranquila y sin incidentes, aparte de que fue ofrecido en su juventud en el monte Moria como un tipo y prefigurización de la ofrenda y el sacrificio de Cristo. La historia de Jacob o Israel, y sus 12 hijos, que se convirtieron en los progenitores y jefes de las 12 tribus de Israel. Y la memorable historia de José y sus hermanos, ocupan la mayor parte de las porciones restantes del libro. El libro del Génesis se cita y se menciona con mucha frecuencia en los libros posteriores del Antiguo Testamento. Y en numerosos lugares de las Escrituras del Nuevo Testamento. No es nuestra intención emprender la interpretación exegética del libro ni la discusión crítica de los puntos doctrinales. Pero es digno de especial atención por parte de todo lector de esta porción de la Santa Palabra de Dios. Observar la conexión que muchas de las revelaciones y las afirmaciones históricas que se encuentran en el Génesis tienen con las doctrinas cristianas del Nuevo Testamento. Al comienzo mismo de este libro, tan pronto como se anuncia la presencia del pecado en el mundo, encontramos la promesa. Como cabeza de Pent, y así tener desde el principio de esta historia divinamente dada que la descendencia de la mujer aplastaría al ser. Historia dada una profecía del Mesías, y esta predicción del triunfo de Cristo sobre el maligno se cumplió con su encarnación. Muerte, resurrección y ascensión. Por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y 14. Poco después encontramos un anuncio de la promesa dada a Abraham y del pacto hecho con él. Que San Pablo declara explícitamente que se cumple en nuestro Señor Jesucristo. A Abraham y a su descendencia fueron hechas las promesas. No dice, y a las descendencias, como si fueran muchas, sino como a una sola, y a tu descendencia, que es Cristo. Gal. Y 16. Estas profecías y promesas nos dan, por así decirlo, la nota clave de todas las Sagradas Escrituras. Y nos permiten ver desde su comienzo su elevado propósito y diseño principal. La Biblia no pretende darnos simplemente la historia ordinaria y superficial del mundo. Tiene el propósito más elevado y grandioso de revelar nuestra relación con la Deidad y su disposición hacia nosotros. Y de revelar a todas las generaciones el remedio de Dios para la ruina del hombre. Un remedio que aparece en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Este plan divino para la redención del hombre, que aparece desde el principio mismo de la palabra en profecía, promesa, pacto y tipo. Se vuelve más claro y brillante en los profetas posteriores y en los evangelios. Pero impregna todos los libros de la Biblia desde el Génesis hasta el final del Apocalipsis de San Juan. Y la principal gloria de la palabra de Dios es la luz que proyecta sobre, o recibe de, la gracia y el amor redentor del Hijo de Dios. Aparte de las características estrictamente religiosas y distintivamente teológicas del libro del Génesis. Es notable la cantidad de principios y hechos que se exponen en este venerable y sagrado libro, que influyen en mayor o menor grado en las instituciones y costumbres de los pueblos de todas las naciones civilizadas. La santidad de la vida humana, las relaciones matrimoniales, el entierro reverente de los muertos, la adoración de la deidad y la observancia del séptimo día como día de descanso y culto, se reconocen en los primeros capítulos del Génesis. La separación de los judíos del resto del mundo gentil, una distinción aún marcada y fácil de discernir. Aparece por primera vez en este libro, y la continua preservación de los descendientes directos de Abraham en el mundo. Con su identidad claramente marcada, es una de las evidencias externas más fuertes de la verdad de las Sagradas Escrituras. Jacob eligió a Israel como su familia escogida, luego, mediante una serie de extrañas evidencias que se registran en los últimos 14 capítulos del Génesis, Jacob y toda su familia descendieron a Egipto.
Su traslado a ese país y su prolongada estancia allí formaban parte del plan de Dios para prepararlos para su historia posterior. Aprendieron las artes de una civilización superior, entre un pueblo con el que no podían mezclarse. Y mediante la disciplina del afecto, la familia se consolidó en una nación. El libro del Éxodo. El Éxodo, la salida o partida, recibe su nombre de la palabra griega que significa partida, y este título indica el tema central del libro. Por lo general, los judíos lo distinguen, al igual que los otros libros de Moisés, por las palabras iniciales del texto hebreo original. Este libro retoma la historia de los descendientes de Jacob en Egipto y narra su maravillosa liberación. Abarca un periodo de unos 145 años, desde la muerte de José, en el 1635 a.C., hasta la construcción del tabernáculo, en el 1490 a.C. Con este libro comienza la historia de los hijos de Israel como nación. Un eminente historiador alemán afirmó que la verdadera historia del mundo comenzó la noche en que Moisés sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Pues, a partir de ese momento, la historia bíblica se vuelve más detallada y coherente que antes. El Éxodo se divide naturalmente en dos secciones. La primera, que comprende los primeros 18 capítulos, es principalmente histórica. La otra sección, que comprende los 32 capítulos restantes, es de carácter legislativo y narra la entrega de los 10 mandamientos y la ley, así como el establecimiento de la economía mosaica, con su tabernáculo y sacerdocio. Los primeros capítulos narran el gran aumento de la descendencia de Jacob en Egipto, sus sufrimientos, el nacimiento y el llamamiento de Moisés, las 10 plagas y la institución de la Pascua. A continuación, se relata el Éxodo, el cruce del Mar Rojo, la destrucción del faraón y su ejército, y otros acontecimientos memorables ocurridos durante la marcha de los israelitas hacia el monte Sinaí. Allí, en la llanura al pie de la montaña, entre imponentes acantilados, acamparon y esperaron la entrega de la ley. Jamás en la historia del mundo se había visto una escena como aquella llanura. Toda una nación se había reunido, a solas con Dios. Los capítulos finales narran la entrega de la ley en el monte Sinaí, el establecimiento de la teocracia, los diversos estatutos, tanto civiles como ceremoniales, que se anunciaron, y el libro concluye con la descripción de la construcción del tabernáculo. En este libro encontramos una prefigurización de la redención del hombre mediante la sangre redentora de Cristo. Los 10 mandamientos son la ley moral inmutable de Dios para el gobierno del mundo entero, y la Pascua simboliza la muerte de Cristo. Además del Cordero Pascual, en el Éxodo se encuentran muchos otros símbolos de Cristo, como el maná y la roca golpeada. El libro de Levítico. Levítico, relativo a los levitas. El tercer libro de Moisés se titula Levítico, porque trata principalmente de las leyes que debían regir a los levitas, incluyendo a todo el cuerpo de sacerdotes, a quienes se les confiaba la realización de los ritos ceremoniales y sacrificiales del culto del tabernáculo. En este libro vemos la provisión de Dios para el culto religioso de su pueblo. Las leyes que contiene abarcan una amplia gama de temas y parecen haber sido diseñadas para oponerse a la idolatría y al culto falso, tan prevalentes en el mundo pagano, y prefigurar, mediante diversos ritos y ceremonias típicas, el culto más espiritual del nuevo pacto, que se desarrolla en el Evangelio y es el resultado de la manifestación del Señor Jesucristo.